manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Entonces, estira la explicación. Vamos a estirar la explicación. La Argentina tiene una deuda con aquellos bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Era de 6.000 millones de dólares, pero la fuimos regando y creció, y hoy es un arbolito de 18.600 millones de dólares, porque fue creciendo una tasa acumulada anual de 8,5%, que son los punitorios, los intereses. Entonces, no por no haber pagado, eso no dejó de crecer. Dejaría de crecer simplemente si lo repudiamos, pero si lo repudiamos no tenemos acceso a financiamiento externo. Entonces, la propuesta del gobierno es, bueno, vamos a pagar eso con una quita de 38%, vamos a bajar esa deuda a 12.000 y además vamos a emitir bonos que los vamos a colocar en una tasa del 7,5, que es inferior a la tasa que devengaría esa deuda de 18.000, ¿no? Entonces nos ahorramos plata, quitamos parte del capital, encima la tasa de interés que nos cuesta es menor. Es importante comparar las dos tasas. 7,5 contra 8,5, que es lo que venimos devengando judicialmente por barrer la basura abajo de la alfombra. Entonces, quiere decir que estamos cambiando una deuda cara por una deuda más barata. Claro, Argentina no está aumentando su endeudamiento. Por más que no computase dentro de sus estadísticas de deuda pública la deuda que teníamos con los holdouts, esa deuda está ahí, esa deuda está, existe y se devenga. Es como tener un bono que en vez de pagar en efectivo los intereses los capitaliza, ¿no? Correcto, Pero, sí. Bueno, ahora, así como es extrañísima el planteo de la consigna. No volvamos al fondo. Ayer el presidente Macri en una entrevista dijo, bueno, si no sale en el Congreso el acuerdo para poder terminar de pagar el acuerdo con los holdouts, Argentina va a entrar en una hiperinflación, a lo cual Kicillof dijo que tener una hiperinflación es mucho más anormal que tener una plaga de langostas. Bueno, ahí estaba el ministro Duhovne. A ver, ¿qué planteaba sobre todo la última parte? Digamos, una cuestión básica, que es, Argentina o tiene acceso a los mercados financieros internacionales y busca dólares, o la Argentina tiene que emitir pesos para financiarse su gobierno y termina generando inflación. Bueno, decían ahí hiperinflación, ¿no? Yo no me quedo con nada, ni con el endeudamiento externo ni con la hiperinflación, claramente digo, porque son dos situaciones que realmente han traído crisis sistemáticas en la Argentina desde hace prácticamente 5 o 6 décadas. Es decir, la verdad que la situación es insostenible desde cualquier punto de vista. Pero estaba claro lo que vos planteabas, Daniela, que es esto, ¿no? El ministro tratando de alguna manera de contrapesar lo que era la posibilidad de volver a los mercados internacionales con respecto a volver al Fondo Monetario. Claro, bueno, y se usaba como argumento ¿para qué? Para avanzar en el pago a los holdouts o fondos buitres, como quieran llamarlo cada uno, ¿no? Se utilizaba como argumento y se intentaba explicar que esto era lo necesario y que luego de que se cumpliera con este pago que el gobierno anterior no quería hacer, bueno, iba a ser todo más fácil y de hecho no iba a ser necesario, bueno, recurrir al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que entonces la receta falló, porque se hizo, se le pagaron a los fondos buitres o a los holdouts, claro. Y sin embargo ahora la opción que queda es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Algo no funcionó. Y por otro lado mencionar esto, que se responsabilizaba en muchas oportunidades a la oposición concretamente, de insistir o correr al oficialismo, ahora oficialismo, con el fantasma de que iban a volver al Fondo Monetario Internacional, porque eso tenía muy mala prensa, porque a la gente no le gusta, porque a la gente le da miedo por lo que haya pasado en la Argentina y en otros países en las experiencias anteriores. Entonces se responsabilizaba a la oposición. La pregunta es, punto para la oposición, porque la verdad es que la oposición no estaba tan alejada. Yo sé, vos me vas a decir, bueno, en realidad ahora surge esta opción, no es que el gobierno nacional ya sabía que iba a recurrir al fondo hace 2 años. Esa opción surge ahora, pero de todos modos algunos podrán sostener que, bueno, tal vez desde ese momento o años atrás, 2 años, ya había un acercamiento, una postura como mínimo distinta a la que tenía el gobierno anterior. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? A ver, porque el gobierno seguramente lo tenía siempre como plan B. Y también al mismo tiempo hay que considerar esto, no es lo mismo para la Argentina salir a emitir deuda en el exterior, traer esos dólares al país y decir, bueno, la Argentina
¿Cuál es la lectura del gobierno hasta ahora? Salimos al exterior, nos compraron un bono a 100 años y que esto quiere decir que el mercado de los inversores, Wall Street, etcétera, confían en la Argentina, por eso están invirtiendo en nuestro país. Esta era la lectura. Sí. Uno no puede hacer la misma lectura con el Fondo Monetario. Uno no puede decir, bueno, el fondo nos está prestando, entonces confía en nuestro país. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad el fondo le tiene que prestar a todos los miembros que forman parte del fondo. No es porque hay una amistad. No es porque hay una amistad, ni es porque la Argentina sea prometedora en términos económicos, más bien la lectura que se hace muchas veces es la contraria. ¿Por qué? Bueno, porque el origen del Fondo Monetario surge después de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera es erigido como una entidad que te presta en última instancia. Es decir, cuando nadie te presta, ahí va a estar el Fondo Monetario. Esa fue su razón de ser. Bueno, a partir de otras cuestiones, ¿no? Que era que se impulsaba el dólar como moneda de referencia en el mundo, Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, tenía condiciones desde el punto de vista político y económico y militar para exigir determinadas cuestiones. Se crean varias instituciones, entre las que se crea el Fondo Monetario. ¿Y cuál era la idea básica de Estados Unidos cuando crea el Fondo Monetario y de los otros países que habían ganado la guerra? Bueno, era que a ningún país le falten dólares para llevar a cabo lo que era comercio internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el principal interesado en que se hiciese comercio internacional. Esto que de alguna manera tuvo su origen allá por el año 44, bueno, llegó hasta nuestros días un poco reformado, pero prácticamente sigue siendo el mismo Fondo Monetario, el mismo que te presta cuando ya no te queda recursos y el mismo que te asiste cuando no tenés dólares suficientes para hacerle frente a todas las situaciones que se están dando en la Argentina, fuga de capitales, pago de importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me quedo pensando en esos contactos tan cercanos que tenía o tiene parte del gobierno en Wall Street y si de alguna manera lo que ha pasado es que esa confianza, ¿no?, que tenían en el país o que había mutuamente, bueno, se ha modificado en los últimos días, o por lo menos esa es la lectura que yo hago, se ha modificado, no quiero decir le soltó la mano, como se dice comúnmente. ¿Le soltó la mano? Le soltó la mano al gobierno de Mauricio Macri, cuando en realidad todos los integrantes del gobierno de Mauricio Macri son personas de muchísima experiencia en ese ámbito. De hecho, cuando se hablaba de el ministro Caputo y cuando fue al Congreso, se decía, bueno, pero es una persona que es muy prestigiosa en el mundo entero, esto hay que tenerlo en cuenta y por eso nos permite endeudarnos como nos permite endeudarnos, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿qué pasó? Que ahora esto falló y hay que recurrir al fondo, que es a lo que tiene que recurrir cualquier país. ¿Querés contestar? No, porque acá tenemos otra no, vamos a ver, otra me parece frase. importante. Pero dale, no tenemos ningún apuro. No, me parece que... No, en esos términos me da la sensación de que el gobierno no está explicando la base de lo que fue toda la corrida de la semana pasada y que sigue esta semana, que es, la Argentina tenía tasas de interés elevadísimas y había franqueado la entrada de lo que eran los fondos de inversión del exterior. Es decir, había hasta fines del año 2015 límites para que ese dinero especulativo no pudiese entrar tan fácil y no pudiese irse tan fácil. ¿Por qué? Porque te genera esto que estamos viendo. Te genera olas y te genera incertidumbre desde el punto de vista cambiario. Entonces, había lo que se llamaba un encaje a los capitales, había obligaciones para que aquel que exporta tenga que traer los dólares al país y liquidarlos en el mercado, algo que ahora ya no pasa, y muchas otras cuestiones. Entonces, estamos enfrentando directamente lo que es el embate del exterior, y la pregunta es esta: ¿tenía que ver con una cuestión de confianza o tenía que ver con una cuestión de oportunidad? Quienes traían los dólares al país para ser invertidos en tasa de interés, ¿estaban apostando al crecimiento del país o estaban apostando a que cobraban una tasa y después en algún momento se iban a regresar? Todo parece preocupante. Ámbito.com, bueno, refleja esto. En 2017, Duhovne dijo a Ámbito Financiero, no vamos a tener un programa con el Fondo Monetario. Bueno, y allí explica algunos detalles y además que se apuntaba a llevar estabilidad a lo que es el convulsionado mercado y otras cuestiones que tienen que ver con medidas que se iban a tomar, que tenían que ver con la economía diaria, con la economía en general, ¿no? La diaria sería la nuestra, para no tener que terminar... Bueno, en la opción en la que ya hoy es una realidad. Algunos, tal vez, yo imagino que del otro lado les estará costando... Están llegando a casa. Están llegando a casa. ¿Qué hora Dicen, es? ¿de qué estamos hablando? 4 y 20, 4 y 25. ¿Qué tan grave es esto que está pasando? Hoy dijo el presidente Mauricio Macri que volvemos al fondo. Bueno,